Roberto, hay una novela espectacular de Mario Vargas Llosa que yo se la recomiendo a todo aquel que esté buscando un libro en plena cuarentena, que se llama Conversación en la Catedral. El tema de la novela no viene al caso, pero lo que me hace acordar a ella es que en el primer párrafo de ese libro, el personaje principal mira hacia atrás en el tiempo y se pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú? Entonces voy a reformular la pregunta, sabiendo que es problemática porque puede resultar amplia y quizás incontestable, pero quiero ver qué me decís. Si se puede decir que existe, ¿en qué momento se jodió la Argentina? Bueno, yo leí esa novela y en algún lado la he escrito, le suprimí la palabra estrictamente jodida, porque en qué momento la Argentina empezó su decadencia. Yo lo he contestado en varios trabajos y en un libro donde eh, trato de establecer que hay varios momentos y distintos autores. Unos sostienen que la Argentina tuvo un periodo de crecimiento hasta la Primera Guerra Mundial y las crisis de la Primera Guerra Mundial y el 30 terminaron con ese periodo de excepcional crecimiento. Otros lo llevan hasta 1930 y la crisis. Y finalmente, mucho más adelante, hay otros que insistieron y todavía insisten que el periodo de declinación empieza a partir de 1970. Entonces yo en un libro que publicó la editorial sudamericana, que es La economía argentina de largo plazo, hago estas observaciones y digo, bueno, lo que hay que hacer, me parece a mí, es ver no solo el crecimiento de la Argentina como país aislado, sino en relación a lo que estaba pasando en todo el mundo. Entonces yo había estado trabajando con Marcela Guerriague en la elaboración de una serie de Producto Bruto, que en la Argentina había a partir de 1900 una estimación de la CEPAL, que yo sabía que para el periodo anterior a 1935 era muy floja, en alguna medida eran interpolaciones de tendencias, etc. Entonces lo que yo digo, lo importante a mí me parece, es ver cuáles fueron las tendencias en relación a lo que pasaba en el resto del mundo. Y tomo los periodos que tomó Andrew Madison para la economía mundial. Y Madison nos divide en un periodo considerado de mucho crecimiento de la economía mundial, que es 1870 a la Primera Guerra Mundial, un periodo de relativa desaceleración, o mejor, de desaceleración del crecimiento, que va entre la Primera Guerra y el fin de la Segunda, es decir, 14 a 1950, y después Madison agarra 1950 en adelante, que para él es el gran periodo de expansión de la economía mundial gracias a la renovación de los corrientes de comercio, flujo mundial de capitales que habían quedado muy trastocados después de la Primera Guerra, la crisis del 30 y la Segunda Guerra. Entonces yo comparo mis datos, que para los míos hasta el 35, los del Banco Central después del 35, con los datos de Madison, y llego a la siguiente comparación. La Argentina en relación al mundo crece más que el mundo entre 1870 y 1914. Eso es impresionante, pero crece más que Estados Unidos, que Europa, no crece más que Australia, que es el país que crece más, pero crece más o menos como Australia, pero en consideración a las otras economías del mundo, la Argentina crece más. Entre 1914 y 1970, y ahí viene la diferencia, la tasa de crecimiento de la Argentina se desacelera, y en algunos periodos casi nula, pero se desacelera. Ahora, en esa época, con dos guerras mundiales y una crisis como la del 30, se desacelera en todo el mundo, es decir, la Argentina no se desvía de las tendencias internacionales. Lo que pasa es que a partir de 1950 en el mundo, pero no solo en el mundo, en América Latina, en Brasil y México, las economías crecen mientras la Argentina sigue con crecimiento muy bajo. Así que
el momento para mí en que se produce el desvío de la tendencia mundial es el fin de la Segunda Guerra. Ahora, siguiéndolo el periodo para adelante, del 70 en adelante, la economía mundial después del 70, en el trabajo de Madison, se desacelera, pero en la Argentina pasa algo mucho peor, tiene crecimiento negativo. Por eso hay algunos que dicen que la Argentina a partir del 70, y lo atribuyen al golpe militar, tuvo una caída muy grande. La verdad es que tuvo una caída, pero el proceso de desaceleración empieza el 50. Ahora, ¿cuáles son las características de cada uno de estos periodos? Observando que yo estoy haciendo un tratamiento estadístico. Acá hay periodos que son homogéneos, que tienen estas características, y los comparo con el resto del mundo. El primero es un periodo, según Madison, de la economía mundial, de gran florecimiento del comercio. Le pasa lo mismo a la Argentina. Entre la Primera y la Segunda Guerra, con la crisis del 30, se cierran las corrientes de comercio, se cierran las corrientes de capital, y lo mismo pasa en la Argentina. ¿Qué pasa con la divergencia entre crecimiento del resto del mundo y crecimiento de la Argentina después de 1950? Que después de la guerra, después del Plan Marshall, de la Unión Europea de Pagos, el Fondo Monetario y la liberalización, primero de las corrientes de comercio y más adelante de las de capital, después de los 60, mientras que en Europa se abandonan las restricciones anticomercio del periodo anterior, en la Argentina continúan. Es decir, lo característico es que la Argentina mantiene todas las restricciones de preguerra durante el periodo posterior a 1950. Carlos Díaz Alejandro, en su libro, llama una demora rezagada a las condiciones internacionales. Las políticas se adoptaron en los 50. Y respecto de la desaceleración y después la divergencia de Argentina respecto del mundo, si vos tuvieras que apuntar causas, ¿dirías más que influyen factores individuales que tienen que ver con acciones de personas específicas o con factores estructurales que tienen que ver con condiciones prácticamente fijas y difíciles de cambiar? No, yo considero que tienen que ver con políticas y con circunstancias, factores estructurales. Es decir, al adoptar una política de cierre de los mercados, se promovieron nuevas actividades que, especialmente en la industrialización sustitutiva de importaciones, que tuvieron consecuencias muy importantes: el desplazamiento de población de sectores rurales a urbanos, en la creación de un sector urbano muy grande con sectores obreros, y estos vivían gracias al empleo que daban estas industrias sustitutivas de importaciones. El problema es que estas industrias, por definición, porque funcionaban como pasó en otros lados, mientras había guerra, pero después de la guerra, como pasó en Argentina, después de la Primera Guerra, no hubieran podido competir con productos importados, mantuvieron el empleo gracias a una fuerte protección. Pero eso al mismo tiempo significó una circunstancia de baja productividad e incapacidad de competir en mercados externos. Entonces se dio esa cosa típica de la Argentina, que primero la política, y esto fue un problema de política, especialmente del peronismo, de inmediata posguerra, era mantener empleo. No que pasara lo de Primera Guerra y vinieron grandes empleos en el mundo, que se iba a la izquierda, que estaban los comunistas en Italia, en todos lados. Había que en el Consejo Nacional de Posguerra se había establecido que la primera prioridad era mantener empleo. ¿Cómo se mantiene empleo? Protegiendo a los pequeños talleres, pequeñas industrias con tecnologías muy obsoletas, porque no se renovaban bienes de capital desde la crisis del 30, y no había tecnologías modernas, pero funcionaban. Acá funcionaban autos que tenían 30, 40 años, como pasa en Cuba ahora, ¿sí? Tractores que más o menos andaban porque había un mecánico inteligente o alguna cosa así.
Pero ese tipo de actividad económica que daba empleo era una actividad de muy baja productividad y que no podía exportar. Para subsidiar a esas industrias empleadoras a las que daban mucho empleo, se la subsidió con transferencia de ingresos del sector agropecuario y con el sector de depositantes, es decir, una transferencia de ingresos de los exportadores a las industrias locales y de los depositantes a los que obtenían créditos subsidiados, que eran los sectores industriales de la industria sustitutiva, que estaban subsidiados a tasas de interés negativas. Esto en la larga no pudo dar, llevó por un lado a un proceso inflacionario por el financiamiento con la emisión de estos subsidios, el mantenimiento de tarifas baratas para mantener el salario real, todo muy ineficiente, así que eso incidió en una economía que tenía un círculo cerrado de lo que se llamó el stop and go, mientras había de producción a devaluación y las exportaciones aumentaban, había insumos para industrias que venían subsidiados, con tasas de cambio subsidiadas. Las exportaciones agrícolas, en cambio, no. Mientras que las exportaciones se liquidaban a 4 pesos por dólar después de la Segunda Guerra, el tipo de cambio libre oficial era 18 y el tipo de cambio de mercado negro era como 30 pesos, así que había un subsidio enorme en ese tipo de actividad. Y claro, eso llegó a la primera crisis de balance de pagos del 49 y después a las subsiguientes crisis de balance de pagos que se dan porque vienen los ajustes, se devalúa, se mejora la situación del agro, dura unos años la posibilidad de importar y se sigue lo mismo. Y ese es el error básico de la estrategia de industrialización sustitutiva, que nunca fue de una productividad suficiente para proveer las necesidades de la misma industria de insumos que tenían que ser importados. Es decir, un mercado totalmente cerrado era absolutamente imposible. Claro. Y eso llevó a los procesos de crisis de balance de pagos, devaluaciones, inflación, etcétera, y todo lo que conocimos y que desgraciadamente uno pensó que había terminado, pero sigue hasta nuestros días. Correcto. Esto que decís me hace acordar a un artículo que salió estos días en la versión argentina de Le Monde Diplomatique, que circuló bastante, que es de Pablo Gerchunov, a quien vos conocés muy bien, sobre lo que él llama el nudo argentino, donde dice que el gran problema para él es, en definitiva, el recurrente atraso cambiario que tienta a sucesivos gobiernos, pero que es insostenible. Y entonces dice que Argentina necesita una coalición social y política proexportadora para defender su prosperidad interna. ¿A vos qué te generan este diagnóstico y solución de Gerchunov? No, yo creo, creo que pensar que va a haber una coalición de intereses muy distintos es muy optimista y poco realista. Es decir, acá hay una coalición de intereses de empresarios de la protección. Pasó esto con el 2001, el 2002, con los sindicatos que maximizan el empleo, aunque sea en lugares sin ninguna productividad, y ahora agregamos toda la gente que vive de los planes sociales. La cuestión es que una cosa es la política económica y otra cosa es la influencia en la política económica tiene la política. Es decir, acá hay sectores que han estado financiados por eso, como pasó hasta ahora, hacer la transición, a abrir más al mercado de la economía, significa necesariamente que algunos se van a perjudicar. Así que esa coalición más amplia, como todo, a mí me parece es una forma un poco de ocultarse el problema y no encarar directamente la solución. Yo no tampoco lo tengo porque en términos políticos se creó tal coalición de intereses anticambio
que es una cosa que la veo muy difícil. En otros países, por ejemplo, pasó en Europa, bueno, vino una guerra mundial y estamos a foja cero. Yo pensé que después de la hiperinflación en Alfonsín y la convertibilidad, habíamos llegado a dar esa vuelta que era difícil, pero al final, como todo el mundo se arregló, se siguió manteniendo déficit fiscal, se gastaron la plata de las privatizaciones y no se hizo nada, se mantuvo la paridad del dólar con el peso, pero los precios internos siguieron, lo que hacía inconsistente el mantenimiento de la convertibilidad, y eso es los ciclos de las crisis argentinas. Así que me parece que es lo mismo que decir, bueno, récele a Dios, que a ver si lo arregla. Claro. No me parece mal rezar a Dios, pero no sé si Dios se va a ocupar de eso. A esta altura tendrá a lo mejor otras cosas. Y además de la convertibilidad, ¿qué te genera el último intento, si se quiere, de hacer una transición hacia un modelo más sustentable, digamos, los últimos 4 años del gobierno de Cambiemos? Bueno, eso mostró precisamente lo que digo, los límites, ¿no? Porque era claro el gobierno de Macri que necesitaba contar con más apoyo y estuvo endeudándose porque no tenía apoyo suficiente para hacer lo que tenía que haber hecho, ¿no? Así que yo veo muy difícil. Veo muy difícil y ahora veo la situación mucho más complicada por 20 razones, ¿no? Porque ya desde que el plan Macri fracasó, ya digamos del día que Sturzenegger ese diciembre abandonó la política autónoma del Banco Central, no hubo, ya no había demasiada salida. Pero ahora mucho menos, ¿no? Claro. Porque ahora lo que tenemos, en el periodo 76 en adelante, hay un trabajo en Neumeyer, creo, sobre lo que incidió en la caída notable del 76 en adelante, el producto. Y ese fue un desplazamiento de población de sectores manufactureros, que no serían muy productivos, pero más productivos, a sectores de servicios, pero los servicios no modernos, los servicios viejos, los kiosquitos, los de los remiseros, es toda una cosa que encubría desempleo y que es el que tenemos ahora. Y esos sectores, como los que están en planes sociales, tienen una productividad apenas un poquito arriba de cero, ¿no? Hay un problemón que, qué sé yo, cómo pero tenés que tener apoyo político, obviamente, ¿no? Sí. Y evidentemente nadie tuvo. Y yo soy testigo, porque yo estudiaba en la época de 1950, de todos los planes que se hicieron para ajustar, más severos, menos severos, con fondos, sin fondos, de Frondizi, y todos fracasaron. No es que nunca se hizo nada, ¿no? Nunca se hizo lo suficiente. Claro. Pero el que me pareció a mí más serio, porque tuvimos 10 años sin inflación, que yo viví toda mi vida con inflación, salvo cuando era chico, y se fue a la miércoles la convertibilidad. Y respecto de tu trayectoria, justamente, que es larga, bueno, te ha llevado a enseñar no solamente en Argentina, sino también en Norteamérica, Europa, Medio Oriente. Exacto. Y por lo tanto, bueno, debes haber establecido una red de contactos que imagino que es importante. Y la cuestión que me genera curiosidad es, ¿cómo percibiste en el exterior a lo largo de los años las visiones que tienen de Argentina los académicos extranjeros? ¿Vos estás también en la Universidad de Chicago o estás en otro? En la Universidad de Chicago, exacto. Bueno, yo enseñé ahí, fui Tinker profesor en el año 90 y el 91. Y en Chicago yo estaba en el departamento de historia, pero enseñaba en el departamento de economía. Mi curso era en el departamento de economía. Evidentemente, Chicago hay muchas posiciones distintas, no todos claro. Chicago son los del departamento de economía. Pero yo estaba con David Garrison en el seminario de Historia Económica y estábamos más o menos de ese lado más cerca de ellos que del Departamento de Ciencias Políticas, que tenía otra orientación.
Pero bueno, una cosa es la visión que tenían los economistas de Chicago, otra cosa lo que tenían los de Harvard con Jeffrey Williamson o los que tenían antes. Lo que sí me acuerdo es que en el año 76, cuando yo estaba en Wisconsin presente con Jeffrey Williamson, la gente me miraba y dice que ellos empezaban a tener una inflación muy fuerte, ¿no?, en Estados Unidos. Nadie se explicaba, porque la inflación no era una cosa que se le pasaba por la cabeza. ¿Cómo se hace, me decía Jeffrey, para vivir con la inflación? Y yo le decía, estando adelante, es decir, descontando la inflación, que es decir, que aumentás tus propios precios para que no te perjudique. Pero ese es un juego perverso. Claro. Ese es un juego perverso. Lo que pasa es que en general, te digo, mi experiencia fuera, en el mundo la gente no te entiende. No te entiende. Si ustedes son gente razonable, culta, que yo no son, vienen de qué sé yo, de cualquier lado, ¿cómo pueden vivir con eso? ¿Cómo vivo la vida? Así que es una incomprensión así muy grande. Después están todo el mundo que estaba muy influenciado durante la época con el pensamiento de CEPAL, con Preuss, que cambió la CEPAL también. Y después de los 90 ya vino la otra cosa con todo el consenso de Washington y demás. Pero en definitiva, te digo que nadie entiende, salvo que lo que está pasando ahora, creo yo, con esta gente que firmó ese manifiesto para apoyar a la Argentina, entre los cuales yo conozco varios, que llamé serios, como Carmen Reinhardt, Hugh Rockoff, algunos no, como Tomás Piketty, que yo. Pero, ¿qué pasa? Todos ahí en realidad actúan en función de lobbies, ¿no? Es decir, que cómo hay que ayudar a los países subdesarrollados, etcétera, y no actúan en función, te das cuenta, puramente científica. Es decir, yo actúo como médico, no que sería bueno que el enfermo se curara y que lo tratáramos bien, que sé yo cuánto. Si no, si el tipo sigue fumando, se muere. Entonces le tengo que decir que deje de fumar, que no hay más remedio. Entramos Stiglitz, Guzmán, en ese centro que tienen ahí con Stiglitz, son lobistas de los países subdesarrollados, ¿comprendés? Para que los países desarrollados dejen la deuda, lo cual podría ser correcto, como pasó después de la Segunda Guerra, siempre y cuando, te das cuenta, no repitan lo mismo que siempre, que gastar más y entonces endeudarse. Si vos te das cuenta, agarrás que lo que se hizo acá, reestructurás la deuda y al día siguiente empezás a endeudarte de nuevo, ya se make sense, ¿no? Claro. Roberto, para ir cerrando te quiero hacer una última pregunta rápida, relacionada también al artículo de Gerchunov que te mencionaba. Él escribe: el mundo saldrá con un nuevo equilibrio entre Estado y mercado y con el neoliberalismo refugiado por algunas décadas en Mont Pelerin. Él está hablando de la crisis del coronavirus, ¿no? Yo no sé bien por qué el progresismo siempre se refiere al neoliberalismo como concepto en vez del liberalismo. No lo entiendo, pero eso es un tema aparte. Lo que te quiero preguntar es, a vos que has participado en la Sociedad Mont Pelerin, por ejemplo, es si vos coincidís en este diagnóstico particular. O sea, si la pandemia para vos marca una retirada del liberalismo económico a nivel mundial. Mira, no hay forma de predecir esto. Creo que es totalmente inadecuado a esta altura. Por ejemplo, uno podría decir que después de la Segunda Guerra, que el país parecía que se iba por un lado al comunismo, pero por otro lado a regímenes muy estatistas, de golpe, te das cuenta, vino lo de Bretton Woods, el Plan Marshall del 48, y la reforma económica en Alemania del 48, y los países entraron en lo que fue el milagro europeo, que fue al revés, que fue una liberalización mayor de la economía de lo que había sido en la preguerra. Así que el periodo posterior a 1950, en relación al periodo anterior, y con la tremenda intervención del Estado
en procesos de guerra el Estado interviene en todo, te fija precios, se queda con los productos, bueno, se queda con la vida de la gente, eso te obliga a ir al ejército y ir a la trinchera a matarte, así que más intervención, pero sin embargo la cuestión cambió y lo que mostró entre la segunda posguerra y el fin del siglo es que compitiendo las economías capitalistas y la economía soviética fue más exitosa la capitalista y la soviética fracasó. Así que no se puede decir. Me parece que esos son Gershunov está muy orientado a más que hacer, y él me lo dice, ¿no? Más que hacer historia económica, es decir, un análisis de la economía, no necesariamente histórico, pero análisis de economía, hacer estudios de política económica, y ahí parece que no estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo por esta De nada, cómo no. When Mexico sends its people, they're not sending their best. And I said, we need to build a wall